Le puse por título a esta enseñanza: es tiempo de buscar a Dios. Y me baso en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 13, donde dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Observen que en mucho se parece esto a lo que estamos nosotros viviendo. En mucho se parece esto a lo que estamos nosotros viviendo. Tenemos un tiempo de pandemia, es lo que se nos dice, pues. Vemos noticias, escuchamos comentarios, etcétera. Y bueno, pues obviamente creemos que en parte es cierto. Otra vez, no hay que creerle todo, porque las noticias, los avisos llegan regularmente distorsionados. Pero bueno, lo cierto es de que algo pudiera estar pasando y no contradice a lo que dice la Biblia, sino al contrario, se refuerza. Si fuera algo que contradice a la Biblia, definitivamente no creemos. Pero como es algo que no contradice la Biblia, sino que realmente la confirma, entonces hay que tomarlo con calma, hay que tomarlo prudentemente y con seriedad, porque no contradice a la Biblia. La Biblia aclaró y predice que va a haber pandemias, predice que va a haber pestes, enfermedades contagiosas, pues se puede entender que van a hacer mortandades grandes. Entonces, pues no es de extraño que esté pasando algo similar. Okay. Pero en la Biblia, en la misma Biblia, tenemos la respuesta. Sí, el Creador, Él es el que tiene control de todas las cosas. Dios no puede estar fuera del escenario catastrófico del mundo. Dios no es un Dios que no tenga poder para mandar ni controlar una epidemia. Al contrario, Él tiene todo el poder para acabar con la raza humana de la forma que quiera, particularmente usando una pandemia. Pero sin embargo, la Escritura nos dice que no va a acabar la humanidad así. Por lo tanto, entonces no hay que atemorizarnos. Aunque algunos dicen que es que se viene el fin del mundo, se va a acabar la especie humana. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que se vaya a acabar la especie humana, pero sí habla de que va a haber pestes, va a haber epidemias. Okay. Pero aquí está la respuesta también. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, observen aquí, incluso está diciendo a mi pueblo, o sea que Dios mismo a su pueblo puede mandar pestilencia. Si es que Él puede mandar pestilencia a su pueblo, yo pregunto, a las naciones paganas, impías, ¿no mandará? Pues claro, Dios puede usar a un animal, a un murciélago para contagiar a los seres humanos, o puede usar la mente perversa de un hombre, porque otra vez te llegan noticias de que pues fue un virus que se contagió de los animales, del murciélago particularmente, y otros dicen que no, que los estadounidenses, científicos perversos, crearon este virus, hicieron una mutación del SARS y lo mandaron ahí a China para que se contagiaran, etcétera. Y obviamente otra vez, no hay que creerle a todo, ¿ok? Dios puede usar cualquier cosa. Lo importante es de que Dios, el Dios que creemos, el Dios de la Biblia, Él tiene control de todo. Entonces no hay que tenerle temor al virus, hay que tenerle temor a Dios. No hay que temerle al virus, hay que temerle a Dios, porque Él no solamente te puede mandar el virus, te puede matar y te puede mandar al infierno. Si Dios, si ya se entiende. Entonces por eso es de que tenemos que tomar las cosas en su justa dimensión. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto otra vez es una promesa para el pueblo de Dios. Cuando Dios mandare una pestilencia a su pueblo, si su pueblo reconociere, se humillare, confesare sus pecados, oraren, buscaren a Dios, buscaren el rostro de Dios, Dios entonces dice que
se iba a arrepentir de hacerles mal. Entonces iba a perdonar los pecados y Él sanaría la tierra. Otra vez, Dios tiene poder para mandar un virus y para quitarlo. Dios tiene poder para mandar mortandades y para sanar, porque Él es el que hace la herida y Él es el que la cura. Ya se entiende. El Dios de la Biblia es el Dios todopoderoso. No es un muñeco. Que se escondan los católicos que tienen un muñeco que ni puede mandar una epidemia ni la puede quitar. Pero el Dios de la Biblia, ese la puede poner y la puede quitar. ¿Ok? Entonces debemos tener presente eso. Bueno, con todo esto, ¿qué es una peste? Fíjense, peste es una palabra que viene del latín pestis, y la palabra pestis significa enfermedad. Entonces una peste es una enfermedad. Entonces por eso una peste es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad entre los seres humanos y los animales. También es una enfermedad, aunque no sea contagiosa, que causa muchas muertes entre la población. ¿Ok? Por ejemplo, el cáncer no es contagiosa, sin embargo causa muchas muertes. Por ejemplo, el cáncer de mama, por ejemplo. No es contagioso, pero sí causa muchas enfermedades. ¿Ok? Entonces todo eso le puede llamar peste. Tanto una enfermedad contagiosa, muy contagiosa, como es el que se nos dice que está actualmente en el mundo, coronavirus, o una enfermedad que no sea contagiosa, pero que causa muchas muertes. Todo eso es una peste. Entonces vamos a ver rápidamente la historia de las pestes, comenzando en la Biblia. En la Biblia están registradas distintas pestes y mortandades. ¿Ok? Tenemos allí, primeramente, la muerte de los primogénitos de Egipto en la noche de la Pascua. Esto se narra en Éxodo 12, del 29 al 33. También en la rebelión de Coré, Números 16. También en Sittim, cuando el pueblo acampaba frente a los campos de Moab, Números 25. También la mortandad de Bet-Semes, en primer libro de Samuel 6, del 19 al 20. Fíjense, todo esto fueron grandes mortandades que Dios causó. No el diablo, sino que Dios. ¿Ok? Si el diablo los causa directamente, lo causa porque Dios le da permiso. El diablo no tiene poder en sí mismo para provocar grandes enfermedades y grandes pestes. Pero si Dios le da permiso, entonces sí lo puede hacer. ¿Ok? A final de cuentas es Dios el que da permiso. En el caso de la muerte de los primogénitos, ahí en Egipto hace 3500 años, pues ya sabemos la historia. Dios había mandado 10 plagas sobre Egipto, pero el faraón se había negado y entonces Dios dijo que iban a morir todos los primogénitos, desde el primogénito del rey hasta el de la familia más humilde. Y así pasó. En la noche dice que pasó el ángel de Jehová y murieron todos. ¿Cómo? No se nos dice las razones o las causas del por qué, las causas naturales o terrenales del por qué murieron todos los primogénitos, pero bien pudiera ser un virus bastante letal que mate a las personas en 1 hora, en 2 horas, en 4 horas a lo más. ¿Ok? Y de hecho puede existir. El coronavirus, el que estamos nosotros pasando en este tiempo, pues es un virus, la verdad, bastante llevadero, en el sentido de que, ¿qué? De que tiene una tasa de mortalidad baja comparado con otros. En unas partes se habla de que es hasta el 1%, el 2%. En las partes más gravosas son del 8.5%, incluso el 10%. Pero hay otros virus, otras mortandades que son hasta el 30%. Entonces por eso es de que realmente a lo que estamos enfrentándonos pues prácticamente nada. Ajá. Incluso sin ser cristiano, las personas deberían estar tranquilas, más los cristianos. Ajá. Aún sin ser cristianos, las personas deberían estar tranquilas porque es un virus no tan letal. ¿Okay? Pero bueno, en fin, los cristianos, si es que realmente confiamos en Dios, pues entonces hay que hacer lo que Dios nos dice y no pasa nada, debemos estar tranquilos. En la rebelión de Coré, ya sabemos que se rebelaron. Coré, Datán y Abirán levantaron a 250 varones con ellos, se quejaron contra Moisés. Ahí en Sittim, en los campos de Moab, entraron en pecado de fornicación e idolatría y Dios les mandó gran mortandad. También la mortandad de Bet-Semes cuando vieron el arca.
y también sobre el ejército de Siria en tiempos de sequías, pasando también por los tiempos de David cuando el censo. Grandes mortandades hubo entonces, ¿ok? Después, ya en los tiempos modernos, posbíblicos, tenemos también ejemplos. Ha habido grandes mortandades, epidemias. Particularmente señalo 3, la peste antonina del año 165 al año 180 después de Cristo, conocida también como la plaga de Galeno. Y esto es porque el médico cirujano griego Galeno, él es el que describe esta enfermedad. Y dice que era una plaga grande y de larga duración. Y menciona síntomas como la fiebre, la diarrea, la inflamación de la faringe, así como una erupción en la piel, a veces seca y purulenta, que en ocasiones aparece en el 9º día de la enfermedad y mueren. Causó hasta 2,000 muertos por día en Roma. Una cuarta parte de las personas infectadas se ha estimado que perecieron, de ese tiempo, una cuarta parte de las personas infectadas murió. Y se ha estimado que perecieron 5 millones en total, aproximadamente 1/3 de la población en algunas zonas, y además diezmó el ejército romano. Esto era una pandemia, una epidemia mucho más letal de la que ahorita se está hablando. La peste antonina, a principios de nuestra era. También tenemos la peste negra, la peor peste que ha tocado en el continente europeo. O muerte negra, se considera la peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353, en lo que se conoce como la Edad Media. El número de fallecidos se estima de alrededor de 25 millones de personas solo en Europa, 25 millones de personas. O sea, toda la población de la Ciudad de México. Aproximadamente 1/3 de la población de ese tiempo. Ahora, esto no es raro. En la Biblia, en Apocalipsis, cuando habla de la 6ª trompeta, dice que va a venir una peste, una mortandad, podemos pensar que una peste, y que va a morir la 1/3 parte de las personas. Entonces, ya en las vísperas, la 6ª trompeta, ¿okay? Que es cuando, justo antes de que venga Jesucristo para el arrebatamiento, antes de que se dé el arrebatamiento, tiene que darse una peste en grande escala, donde hasta la 1/3 parte de la población puede morir, si lo tomamos literalmente, que yo creo que sí es correcto tomarlo literalmente, ¿ok? Ahora, tiene que venir, ¿por qué? Porque eso va a hacer que el mundo se cierre completamente y se una completamente. Observen, anteriormente los pueblos peleaban unos por otros por territorio y por riquezas, ¿cierto o no? Y ahora sí que la ley del más fuerte. El que se levantaba más y podía más, ese dominaba a los demás, y los demás, aunque no quisieran y aunque hubiera odio en su corazón, pues le tributaban al más fuerte. Pero después del Imperio Romano, de acuerdo también a la profecía, como lo vimos la otra vez, se crearon las naciones. Y en estas naciones hay unas naciones fuertes, unas naciones débiles. En este tiempo las naciones se unen por medio de alianzas humanas. Hay respeto, se habla acerca del respeto a los derechos humanos, ¿ok? Y entonces ya en este tiempo las naciones ya no compiten tanto por territorio y que voy y venzo a tal nación y me apodero de su territorio. O sea, sí lo hay, pero es mínimo. Hay un respeto a las naciones. Entonces este tipo de epidemias como la que estamos viviendo ahora, dentro de todo lo que provoca es que el mundo se una más. El mundo va para allá. De acuerdo a lo que dice la Escritura, cuando venga Jesús va a existir un gobierno mundial, y ese gobierno mundial no se puede dar si no hay una unidad nacional, ¿sí entendemos? Internacional, pues. Si no hay unidad entre naciones no se puede dar el gobierno mundial. Para que haya un gobierno mundial cuando venga Jesucristo debe haber unidad entre naciones. ¿Y cómo se debe dar la unidad entre naciones? Pues se debe dar porque deben ver que es necesaria la unidad. ¿Ya entendemos? ¿Ah? De manera que ahorita es necesario que el mundo vea que si es que trabajamos separadamente y cada uno, el coronavirus, que es un virus pequeño, nos aplasta como mundo. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿cuál es el razonamiento lógico? ¿Cuál es el razonamiento lógico?
hay que unirnos. Hay que unirnos. Ya dejemos fuera ese egoísmo, dejemos fuera a aquellas envidias, dejemos fuera esos odios que se tenían de nación en nación de nuestros ancestros, pues, ¿no? ¿Sí? De que incluso pueden decir los japoneses, ya olvidémonos de que Estados Unidos allí en el siglo XX nos mandó una bomba y acabó con nuestra población, ya dejémonos, ya hay que unirnos mejor. Sí, sí entendemos. Ajá. Hablan de una unidad, ¿por qué? Porque dicen, si es que no nos unimos, entonces nos acaban las epidemias. Entonces, cuando pase esta epidemia, el mundo no va a ser igual, sino que se va a unir más. ¿Ok? Para allá va, me explico. Entonces, cada vez va a haber más desastres, de manera que el mundo va a estar más unido. Particularmente, hablando de pestes, va a haber una peste ya casi para cuando venga Jesucristo, que va a acabar con la tercera parte de la población. Ajá. Y entonces eso va a ser como que ya, diciendo, ya por favor naciones, aquellas naciones que están aisladas, aquellas naciones que son, que tienen líderes autoritarios, ya únanse a nosotros. Hay que formar este gobierno mundial, porque necesitamos la ayuda de todos nosotros. Si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? El mundo necesita que nosotros lo cuidemos, ¿sí se entiende? Entonces, todo esto va a hacer que ya todo el mundo trabaje unido. Fíjense nada más, en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio lo que se conoce la Guerra Fría. O sea que Estados Unidos luchaba contra Rusia y ambos querían ser los ganadores en poner un hombre en el espacio y llegar a la luna. Y bueno, se dice que la carrera la ganó Estados Unidos. Pero después pasó eso. Y después se unieron ambas potencias, ambos países, ¿para qué? Para poner una estación espacial. ¿Ya se entiende? La Mir. Entonces, pues se unieron, tanto rusos como norteamericanos, se unieron para poner la estación espacial. Bueno, pues algo va a suceder así. Tienen que unirse. ¿Para qué? Para hacer frente a las enfermedades particularmente. Entonces, la última pandemia, la última epidemia va a ser eso, que se unan totalmente. ¿Ok? De manera entonces que se van a unir y que van a decir, por fin, ahora sí estamos unidos y estamos preparados. Estamos preparados para una nueva epidemia o pandemia. Y entonces puede llegar otra y esa le van a hacer frente y entonces como ya están unidas todas las naciones, entonces no va a haber más que uno que otro muerto y resulta que ese virus, el último, va a ser más letal que el anterior, el que mató la tercera parte. Y entonces, ¿cuál es el razonamiento final? ¿Cuál va a ser el razonamiento final? Estamos preparados, paz y seguridad para todo el mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. ¿Sí entendemos? Se está pintando todo para allá, ¿sí? Tiene que pasar esto, tiene que suceder, tiene que haber pandemias y crisis, tiene que haberlos. ¿Por qué? Porque el mundo se tiene que unir. Pero los cristianos, y también para los cristianos es una prueba. Dios nos está probando a ver a quién le tienes más miedo, si al virus o a Dios. ¿Sí me están entendiendo? En el tiempo de los romanos eran perseguidos los cristianos y los amenazaban. Si es que se reúnen, vamos a ir por ustedes, los vamos a acabar y les vamos a quitar sus bienes y los vamos a matar. Y entonces la gente mejor no se reunía, los cobardes. Pero los que amaban a Dios por arriba de todas las cosas decían, pues no importa, y si me cachan aquí y si me he de morir no importa, pero yo sigo alabando a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Ajá. Ok. La peste negra, que acabó con mucha población. Una persona dice que podía estar sana por la mañana y tener fiebre alta por la tarde para morir al llegar la noche. Según Giovanni Boccaccio y otros autores, los infectados tenían los siguientes síntomas: fiebre alta, tos, sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda, manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas. De ahí es de que se le llamó la peste negra, porque se le hacían manchas negras. Aparición de bubones negros en ingles, cuello, axila, brazos, piernas y atrás de las orejas. Gangrena en la punta de las extremidades, se les empezaban a podrir las puntas de los dedos, etc. Y rotura de los bubones supurando líquido con olor pestilente. Esto era fatal. Imagínense, no se compara lo que ahora se llama el coronavirus con este tipo de pestes. Ahí, en este tipo de pestes, realmente, literalmente, había personas que se quedaban muertos en la calle y ya nadie los levantaba. ¿Sí ya se entiende?
Ahorita pues la verdad es de que no. Ajá. La verdad es de que aquí en México, fíjense, por la misericordia de Dios, estamos tranquilos. Yo viajé de Tlaxcala hasta aquí, no vi ningún muerto, digo, gracias a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Ajá. ¿Sí? Está tranquila la cosa, ¿ok? No entremos en pánico. Ajá. Vienen cosas peores. Ajá. Pero aún así, esto otra vez, tampoco es para menospreciarlo, decir, nada, a mí no pasa nada. No, no, o sea, hay que tomar las cosas con tranquilidad, con serenidad, con prudencia, ¿ok? Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de volverse a Dios, ¿ok? El SIDA comenzó oficialmente en junio de 1981, cuando se atribuyó a 5 casos de neumonía en Los Ángeles y a otros casos de sarcoma de Kaposi en 1892. La enfermedad fue bautizada con el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida en 1982. ¿Okay? Entonces, esto es que las defensas del cuerpo no actúan, dejan de actuar, y entonces cualquier enfermedad puede ser mortal para la persona. En 2018, el pico fue alcanzado en 1997, cuando se registraron 2 millones de nuevas infecciones. Actualmente, ¿cómo cuántas infecciones habrá? Tal vez el millón. ¿Ok? Aquí hubo 2.9 millones de infectados, de nuevos infectados, ¿okay? Y en 2018 se redujo un 40%, dándose 1.7 millones de nuevas infecciones. O sea, ya bajó por año, ¿okay? Y 1.2 millones de infecciones en 2010. Va bajando, pero obviamente sigue latente. Esto es una enfermedad, pues, un virus que sigue en la población, fíjense. En 2018 se hablaba de 37.9 millones de personas infectadas con el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. ¿Okay? 37.9 millones de infectados, de los cuales 36.2 millones son adultos y 1.7 millones son menores de 15 años. Entonces hablamos de un contagio terrible, ¿ok? Obviamente este virus no se contagia por medio de la saliva o de las micropartículas que sacamos al hablar o al toser, etcétera, sino que esto se contagia por la sangre, particularmente, o por líquido seminal, etcétera. Tenemos datos interesantes, volviendo a las pestes de la Biblia, tenemos datos interesantes. Observen. En la peste de la muerte de los primogénitos, ¿cuál fue la causa? La necedad de Faraón. En la rebelión de Coré, desconocieron la autoridad de Moisés y de Aarón, unos levitas, Coré, Datán y Abirán. Y ellos dijeron, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, en otras palabras, ¿por qué ustedes nos tienen que mandar a nosotros si nosotros también somos santos? También somos de Dios. Esa fue la causa por la cual Dios mandó la plaga o la mortandad. Fue mortandad. En Sittim, en los campos de Moab, ¿qué fue? Fue la fornicación y la idolatría la causa por la cual Dios se enojó y mandó la mortandad. En Bet-Semes, ¿cuál fue la causa? Miraron dentro del arca. Ese fue el pecado. Aquí sí nos llama la atención porque no fue que violaron niños o que mataron a los ancianos o que descuidaron a los pobres. No, solamente el pueblo de Bet-Semes se llenó de gusto porque llegó el arca que venía en una carreta nueva tirada por vacas. Y entonces corrieron las personas de Bet-Semes, el arca, abrieron la caja y vieron el arca, miren nada más lo que tiene, y todos se asomaron. Y entonces se enojó Dios y empezaron a morir. No se nos dice qué es lo que pasó exactamente, solamente que hubo gran mortandad. ¿Qué pudo haber sido? No sabemos, una diarrea, un virus, una bacteria, un bicho, no sabemos qué haya sido. Se empezaron a morir y murieron bastantes en esa mortandad. Se dice que murieron 50,070. ¿En qué tiempo? No sabemos, no se nos dice, pero yo creo que a lo más una semana y se murieron todos. Una mortandad terrible, otra vez,
comparando las mortandades que ha habido ahorita en estos 4 meses que llevamos con estas mortandades que no dice la Biblia, pues son casi nada. Es casi nada lo que estamos viviendo. ¿Ok? Fíjense, las causas. Ahora, si vemos el número de víctimas, en la muerte de los primogénitos, pues todos los primogénitos. ¿Cuántas familias allí habría? Mínimo 20,000, pues todos murieron. ¿Ok? En una sola noche. En la rebelión de Coré, 250 príncipes y la familia de Datán y Abirat, que se los tragó la tierra. Una mortandad terrible. ¿Qué pasó en Sittim, la rebelión? Perdón, cuando fornicó el pueblo y fue a la idolatría. Murieron 24,000. 24,000, se piensa que son varones los que murieron. 24,000 viudas hubo en ese tiempo, o madres que lloraron a sus hijos. La mortandad de Mensemes, ya decía, 50,070 personas murieron. Allí sí puede haber hasta niños, hombres, mujeres y niños, porque pues, los que quisieron ver, los curiosos que quisieron ver el arca, etcétera. Ajá. Sin embargo, aquí en la Biblia se nos dan la solución. Y la solución no fue encerrarse en casa o lavarse 30 veces las manos al día. ¿Qué es la solución? Fíjense, dice, por ejemplo, no, hubo mortandades que no hubo oportunidad. La de los primogénitos, pues ahí no tuvieron oportunidad. ¿Ok? La rebelión de Coré tampoco. Pero fíjense en la mortandad que estaba viendo cuando pecó el pueblo, fornicando y yendo a los ídolos. Finesa lanzó a Zimri y a Cosbi, que era una pareja de fornicarios. Zimri, un israelita, jefe de una familia de Simeón, y fue a traer una princesa de los madianitas y la llevó ahí frente a la tienda, al tabernáculo, y se puso a fornicar ahí a plena luz. Lo vieron los líderes, particularmente Finés, se llenó del celo de Dios, agarró una lanza, fue y los mató, los alanceó por el vientre. Y dice que con eso entonces aplacó la ira de Dios. Ahí está la solución. Pero Dios antes ya había mandado diciendo, matad, dice, les dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado a Baal Peor. Sí, Dios se había llenado de celo, estaba enojado porque el pueblo había acudido a Baal Peor. O sea, le estaba haciendo infiel el pueblo a Dios. Y entonces Dios les dijo a los jueces, ustedes como jueces, ustedes vayan y maten a todos sus parientes, los que han acudido a Baal Peor. De esa forma entonces aplacarán mi ira. ¿Ya se entiende? Había venido gran mortandad, estaban muriendo. Un virus había entrado ahí, estaban muriendo. Y el contagiadero, estaban muriendo. ¿Y la solución cuál era? Maten a aquellos que han idolatrado, porque si no yo los voy a matar a todos. ¿Okay? Y entonces, de manera práctica, Finés fue y mató a los que estaban fornicando. Y esa fue la solución. Se acabó la mortandad, se aplacó la ira de Dios, se acabó la mortandad. ¿Ok? Tenemos también la solución o la salvación de los que vieron el arca. Pues la solución fue, ya no vean el arca. O sea, ya no transgredan el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que el arca no la podía tocar cualquier persona, solamente deberían ser los sacerdotes. ¿Ok? Ni levitas incluso. Tenían que ser los sacerdotes quienes podían ellos tocar el arca y ponerle, cuando la transportaban, ponerle los mantos y cargarla. De manera entonces que la solución fue, pues dejen de transgredir el mandamiento de Dios. ¿Sí? Ya no sigan más así. Y de esa manera se va a acabar la mortandad. Tenemos otros casos en los tiempos de David, cuando el censo. ¿Cuál fue la causa? Pues que David censó. ¿Sí? En David había entrado un poco de vanidad, pues quería saber cuántos soldados tenía en su pueblo, cuántos soldados formaban su ejército, y además de que en el censo, al pasar el censo, levantaban una cuota, como un impuesto, pues. Y entonces, pues un tanto también llamado por el dinero, pues bien se le pudo ocurrir eso, incitado por el diablo obviamente, se le ocurrió a David levantar el censo, aunque su general Joab no quería. Pero al final lo hicieron, Dios se enojó. David reconoció su pecado, pero le vino entonces plaga. De hecho, el profeta Gad fue enviado por Dios a David y le dijo, David, escoge una de 3 cosas. O bien vas a ser perseguido por tus enemigos 3 meses, o te van a venir 7 años de hambre, o va a venir 3 días la peste, o sea, enfermedad contagiosa. ¿Qué quieres? Y David escogió la peste. Vino la peste y empezaron a morir mucha gente. David entonces se quebrantó
se humilló, Dios se arrepintió del mal que ya estaba cayendo sobre Israel, y entonces David oró y levantó un altar, guiado también por Dios, levantó un altar, hicieron holocaustos, hicieron sacrificios de paz y cesó la mortandad. Pero en esa mortandad murieron, ¿sabes cuántos? 70,000 hombres. ¿Cuánto pasaría? Pues a lo más 3 días es lo que iba a durar la peste. Ajá. Pero si no, es que en 2 días tal vez alcanzaron esa cifra. 70,000 personas. Fue una desgracia total, ¿sí?, en el reino de David. Ya se entiende. Pero ese Dios que manda una plaga, Él también la puede detener. ¿No dice la Escritura que Él mandó a su ángel: detente, ya no hagas, ya no sigas más? ¿Ok? Y esa fue la solución. Esa fue la solución. Ajá. Y de hecho le dijo a David: levántate y ve a hacer un altar a la era de Arauna, Jebuseo, ahí donde después fue el templo de Salomón. El otro caso es sobre el ejército asirio en los tiempos de sequía. Sennacherib, el rey de Asiria, él fue y sitió a Jerusalén, la quería dominar. Y entonces mandó a su siervo, el Rabsaces, con una carta y les amenazaba diciéndoles que él iba a entrar a esa ciudad y los iba a destruir. Iba a tomar presos a las personas, iba a destruir la ciudad. Y entonces Ezequías tuvo temor, y cuando leyó las cartas, fue y las puso en el templo de Dios abiertas y le suplicó a Dios que les ayudara. Entonces Dios le contestó y le dijo: no va a entrar, y no va a entrar a esta ciudad el rey de Asiria, y antes bien yo te voy a ayudar. ¿Y qué pasó? Recibieron la ayuda de Dios, de manera entonces que vino gran mortandad sobre el ejército de Siria, que estaba sitiado hacia alrededor de Jerusalén. Y en una noche entró gran mortandad, un virus, una pandemia terrible entró, y murieron 185,000 soldados. Y Sennacherib huyó, se fue a su tierra, y adorando en el templo de su dios Aramelec, lo mataron y se acabó. Dios es el que manda y es el que puede parar una pandemia, una epidemia. Observen que todas las mortandades aquí, ya sea por pestes o por otro tipo de mortandad, todas las mortandades que vimos aquí en la Escritura están relacionadas con el pecado. ¿Ok? Están relacionadas con el pecado. Alguien dirá: ¿entonces el coronavirus tiene que ver con el pecado? ¿Qué creen? Pues sí, tiene que ver con el pecado. Estamos hablando de mundialmente. Pero en el pecado hay mundo. Pues sí. ¿Sí? ¿En el mundo hay pecado? Sí. En el mundo hay pecado. Dios está indignado todos los días contra el pecador. Si bien es cierto que Dios ama a la humanidad por ser creación de Él y que tiene compasión de la humanidad porque se van al infierno, también es cierto que Dios está enojado con esta humanidad, porque cierto, no le dan la espalda, no lo toman en cuenta. ¿Qué se dice ahora en México? ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Qué dicen de los mexicanos? Escuchaba por ahí el secretario de Educación, de la Secretaría de Educación Pública, que dice, los mexicanos somos chichos, dice. O sea, los mexicanos somos responsables, somos gente que sabe salir de estos problemas, ¿sí? No le dan la gloria a Dios. La otra vez les decía, cuando tomó el poder el presidente actual, no sé si se acuerdan que les dije, y no le dio la gloria a Dios. No es de extrañarnos que en México se pudiera agravar la cosa. Ajá. Pero otra vez, los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que entender a Dios. Tenemos que pedirle que Dios nos dé entendimiento y nosotros volver nuestro corazón a Dios. Y es más, interceder por nuestro país. Señor, pues abre los ojos, porque hay gente que puede voltear. Sí, en esta situación, qué bueno que vengan tiempos así. Qué bueno, fíjense, qué bueno que vengan tiempos así, porque el mundo no vuelve a ser igual. O bien se vuelven a Dios o bien se endurecen más. Pero todo, tanto para el que se vuelve como los que no, todos es para gloria de Dios. ¿O no dice la Escritura que también Dios creó al impío para su propia gloria? Claro, ya se entiende, porque Dios es glorificado, ya sea por la dureza o sea por la conversión de las personas.
Ajá. Entonces, volviendo al contexto, segundo libro de Crónicas, capítulo 3, 7, 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, lo cual no es el caso ahorita, o si enviare pestilencia a mi pueblo, esto es, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado, mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Otra vez, es una promesa para el pueblo de Dios, pero no es de extrañarnos que muchos que se confiesan cristianos pudieran enfermarse con este virus. Pues aquí está la respuesta. Si mandara a mi pueblo esta pestilencia, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Humillarse, volver a Dios. Pero si es que no es pueblo de Dios, bueno, ciertamente no hay una promesa como tal. Pero ¿qué hizo el pueblo de Nínive y el rey de Nínive cuando Dios anticipó que en 40 días iba a ser destruida la ciudad? ¿Qué hizo el rey de Nínive? El pueblo, todo se preocupó, se arrepintieron y el rey mandó diciendo: todos vamos a ayunar, pónganse en ayuno hombres, mujeres y animales también. Él en su ignorancia, pues, no conocía a Dios. Él en su ignorancia también animales que ayunen. Fíjense nada más, a ver si quizá Dios tenga misericordia de nosotros. Lo creyó. El rey impío, un rey impío, pero creyó las palabras de Dios. Y eso le agradó a Dios. ¿Sí ya se entiende? Es sorprendente cómo ese rey tuvo más discernimiento que muchos cristianos en la actualidad que no le creen a las palabras de Dios. Ajá. Que le creen más a las noticias torcidas y chuecas de pánico que mandan en las redes y te la creen, le creen más a eso que a las palabras de Dios. El rey impío de Nínive le creyó a la palabra de Dios. Y fíjense, predicada por un hombre que era rebelde, Jonás. Sí, así entendemos. Pero es la palabra de Dios y el hombre, el rey le creyó. ¿Y qué hizo Dios? Se compadeció de este pueblo. Se compadeció. Y dice: no los voy a destruir, que hasta Jonás se enojó. Pero ¿qué pasa aquí? No había promesa. No había promesa para el pueblo de Nínive. Pero se arrepintieron, se humillaron. Fíjense nada más. Si ellos que no tenían promesa se humillaron y Dios los perdonó, ¿qué se puede esperar a alguien que se dice el pueblo de Dios si es que reconoce sus pecados? Reconoce su tibieza, su fornicación, reconoce su orgullo, reconoce su robo, sus mentiras, reconoce su pecado, se arrepiente a Dios. ¿Crees que el coronavirus le va a hacer algo? Si el rey impío que no tenía promesa y él se arrepintió y su pueblo fue perdonado, ya sí estamos entendiendo. Ajá. Pero ¿qué tenemos? Por eso otra vez, bendito sea Dios por estos tiempos, porque sirven para probar nuestros corazones. ¿Cómo estás tú delante de Dios? Dios con esto te prueba a ver cómo estás delante de Dios. ¿Ya se entiende? Dios nos prueba en cada momento. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Ok? Y bueno, dice después: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Sí? En este lugar, no allá en el monte y en el cerro. ¿Qué significa? Que no es a como tú quieras, sino es a como Dios te pide y nos pide. Que tú, como parte de la iglesia, tú vengas y tú eleves oración y Dios te va a escuchar. ¿Ya se entiende? Ajá. Tenemos promesa a los que somos cristianos, etcétera. Y bueno, finalmente, ¿qué aprendemos de aquí? Primeramente, que las pestes están relacionadas con el pecado de los pueblos, ya lo decíamos. Dios las manda, del Dios Todopoderoso. Él está obrando todos los días, no está de brazos cruzados. Dios, Él es el que determina qué va a pasar. El mundo está en sus manos, el destino de esta humanidad está en sus manos. ¿Ok? Él es el que tiene poder para quitarla o para hacer que se haga más. ¿Sí? Nosotros como cristianos debemos saberlo y con base en ese conocimiento tenemos que orar adecuadamente. Por eso, sí, esas oraciones que mandan
Ya ven que hay que unirnos todos, no importa tu credo, no importa, hay que unirnos y pedir misericordia a Dios. Si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecados, si no hay un volverse a Dios, es en vano que todo el mundo se ponga a orar. ¿Sí entendemos? No sirven las oraciones si es que no hay el volverse a Dios. Ajá. Regularmente, tú chécalo nada más, tú chécalo. Pero regularmente las oraciones que convocan los medios masivos de comunicación, regularmente las oraciones que convocan es solamente: Señor, ten misericordia de México, tu pueblo querido, tu pueblo amado, y los mexicanos, y mira nada más, ve la unidad, ya no importa la religión, todos juntos te alabamos. ¿Y dónde está el arrepentimiento? Dios va a escuchar el pueblo católico cuando se arrepientan de sus estatuas. Si tiraran sus iglesias, tiraran sus muñecos, te aseguro entonces que Dios sí escucha al Papa y sí escucha a los mexicanos católicos. Pero si no, es en vano que se pongan a orar y cantar. ¿Sí me están entendiendo? Y así también, vete a cada iglesia, a cada congregación. Necesitan ver cada uno sus propios pecados. Ahí está la promesa. Ajá. Dios tiene control de todo. Dios espera la conversión de la gente, no solamente las oraciones, no, la conversión de la gente. Ajá. Él promete perdonar el pecado y sanar la tierra siempre y cuando haya conversión. ¿Sí? Si oraren aquí, si se convirtieren, si buscaren mi rostro, entonces dice: yo sanaré su tierra. ¿Sí? Una iglesia cristiana, en vez de cerrar, debe volverse a Dios, a su primer amor. ¿Ok? Esa es la conclusión. Pero fíjate nada más el gobierno mexicano. ¿Sí? Cierren iglesias. En lugar de que digan, pues mejor conviértanse, analícense y búsquense, y los que realmente se arrepientan, al contrario, abran iglesias para que se pongan a orar por nosotros. ¿Sí? Sería mejor, ¿no? Pero no. Cierren, la solución está en quedarnos en la casa. No, la solución está en buscar a Dios. La solución está en arrepentirse. Ahí está la solución. ¿Ok? Ahora, yo estoy de acuerdo también. La gente, si va a ir a la playa o si va a ir a un bar, pues mejor que se quede en su casa. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Pero si es que va a ir a buscar a Dios, ¿para qué se quede en su casa? La promesa de Dios. Job 33:27. Él mira sobre los hombres, y al que dijere: pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, o sea, para que no muera, y su vida se verá en luz. Piensa nada más qué hermosa promesa. Y aquí está hablando así, llanamente, ¿ok? Él mira sobre los hombres, Él mira sobre los mexicanos, y al que dijere: pequé, al que reconozca su pecado, pervertí lo recto y no me he aprovechado. ¿Sí? No aquel que dice: pues sí pequé, pero pues todos pecamos. No. Es aquel que dice: yo pequé y no lo tuve que haber hecho. Yo pequé, no me he aprovechado. Señor, perdona mi pecado. ¿Ah? Entonces Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Ajá. Aquí está la clave. Si llega el coronavirus a una familia, a una persona, aquí está la clave: que se arrepienta, que busque a Dios. Hay promesa para que su alma no pase al sepulcro. Dios es el que está hablando. Hay promesa. ¿Ok? Pues vamos a terminar con un canto. A lo sumo lo levantaste, oh Dios, a ese hombre que su vida dio por mí, y su nombre sobre todo nombre es, y lo has puesto sobre toda autoridad. Su nombre es Jesús, incomparable es, Él tiene gran
Jesús, incomparables. Él tiene gran poder y coronado está. Señor, tú eres digno de alabar. El universo canta a ti también. Toda rodilla se doble ante tus pies y toda lengua confiese que eres rey, porque tú eres digno de adorar. No existe Dios que te pueda igualar. Es tu victoria gloriosa en majestad. Resucitaste y venciste a Satanás. Señor, tú eres digno de alabar. El universo canta a ti también. Toda rodilla se doble ante tus pies y toda lengua confiese que eres Rey de Reyes, porque tú eres digno de adorar. No existe Dios que te pueda igualar. Es tu victoria gloriosa en majestad. Resucitaste y venciste a Satanás. Tú resucitaste, Jesús, y ahora vives, Señor. Tú estás vivo, Señor Jesús. Tú estás vivo, Señor. Tú eres Dios de vivos, y por eso, Señor, confiamos en ti, Señor. Padre, y delante de ti, Señor, nos humillamos en esta hora, Señor, y reconocemos, Señor, que nosotros no podemos solos, que necesitamos de ti, Señor, estar apegados a ti, Señor, agarrados de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Amén, Señor.